Todo lo que hacemos es gracias a ti, gracias a tu afiliación y gracias a tu voto. Porque con tu confianza y apoyo lo haces posible. Tu trabajo nos hace mejores. Tu voto vale mucho. CESIF, tu sindicato. Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Comenzamos contándoles que Ceuta cuenta con 3 casos en estudio sospechosos de padecer coronavirus. Pese a ello, en este momento, Ceuta no cuenta con ningún caso decretado. El martes, como muy tarde, se tendrán los resultados. Se trata de 3 personas procedentes de Madrid. Ceuta ya cuenta con 3 casos en estudio de coronavirus, aunque de momento habrá que esperar hasta el martes para saber si son o no positivos. Lo ha avanzado el consejero de Sanidad, Javier Guerrero, en la reunión semanal tras el Consejo de Gobierno. Todas estas personas proceden de Madrid. Pese a eso, ha explicado el consejero de Sanidad, nuestro escenario a día de hoy sigue a cero. Y pasando ya a la situación actual, tenemos que decir que nuestro escenario se mantiene a cero. Hemos ganado, Melilla tiene 2, nosotros hemos ganado, o sea que no sé hasta cuánto tiempo podremos estar. Tenemos 3 casos en estudio, evidentemente, y están en sus domicilios. Además, otras 15 personas se encuentran en aislamiento, ya que viajaban el pasado miércoles en el mismo helicóptero de algunas de las personas que se han convertido en caso de estudio. Pese a ello, Javier Guerrero ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a la población, señalando que no se puede pensar en el contacto del contacto, explicando además que en el caso de los diputados de Vox, que se encuentran en aislamiento voluntario, por el momento se encuentran sanos y asintomáticos. Yo lo que quiero desde aquí es lanzar un mensaje de tranquilidad, Vamos a ver, lo que no podemos es estar pensando que el contacto del contacto del contacto. No, vamos a ver, ellos se autoaislaron, como muchísima gente, porque estuvieron en una zona de gran afluencia y evidentemente ahí se ha producido el coronavirus y ellos se han aislado. Ahora, que ellos están sanos, están asintomáticos y están autoaislados. También ha querido lanzar un mensaje de compra responsable, un mensaje que se ha lanzado después de ponerse en contacto con las grandes superficies de nuestra ciudad que han asegurado que no hay desabastecimiento. Pidió sobre todo que transmitiéramos también un mensaje de compra razonable, porque Mercadona se ha comprometido a tener sus instalaciones siempre bien, y sin problema de abastecimiento. La gente es que de verdaderamente vacía las grandes superficies. Lancemos un mensaje de compra razonable, por favor, para que no tengamos esto, porque ellos se han comprometido a estar con abastecimiento, ¿vale?, en todas las superficies. El consejero de Sanidad se ha referido también a la cancelación de las salidas procesionales de la Semana Santa, decisión tomada por el Consejo de Hermandades y Cofradías tras su reunión con el Gobierno, y a los cultos religiosos. Respecto a los mismos, ha señalado que se hacen 2 recomendaciones: de un lado la no asistencia general y de otro muy especialmente la no asistencia de los mayores, uno de los principales grupos de riesgo. Igualmente ha explicado que se está barajando con Radio Televisión Ceuta la posibilidad de emitir en directo tanto el rezo del viernes en el caso de la comunidad musulmana como la misa del domingo en el caso de la cristiana. Igual tengo que agradecérselo también a Radio Televisión Ceuta para retransmitir en lo posible, a ver si podemos llegar a un acuerdo, tanto el rezo de los viernes como alguna misa, para poder hacerlo, a ver si lo podemos conseguir. No es una cosa que pueda decir de momento, pero en eso estamos en relación a los templos religiosos. Como se habrán dado cuenta, en nuestras imágenes aparece un número de teléfono. Es el puesto a disposición para realizar consultas sobre el coronavirus en nuestra ciudad y lo verán repetido en todas nuestras informaciones. Continuamos informándoles de que el consejero de Sanidad, Javier Guerrero, ha hecho un llamamiento este viernes para que durante el fin de semana la población permanezca en sus casas. Un llamamiento dirigido especialmente a la gente joven y los estudiantes que tras su llegada de Madrid tenían pensado salir a divertirse durante las noches de este viernes y este sábado. Tras el anuncio de cierre de pubs y discotecas, el consejero ha anunciado además que la policía local trabajará para controlar las zonas de botellón.
El consejero de Sanidad, Javier Guerrero, ha hecho un llamamiento claro a la población que por favor este fin de semana se quede en casa. Un llamamiento que dirige especialmente a los mayores de 70 años y a los jóvenes que llegan de focos de contagio, a los que ha vuelto a pedir que se autoaíslen al menos durante 72 horas. Ceuta es una ciudad pequeña y sabemos que nos conocemos todos, y me encuentro con padres en la calle que me dicen muchas veces que claro, que hay que comprender que los niños son jóvenes, que tienen 20 años, pero las recomendaciones es, por favor, el fin de semana en casa. Entonces yo os pido un pequeño esfuerzo más en este aspecto. Os doy las gracias a todos, de antemano, pero a ver si podemos conseguir entre todos que en este fin de semana los mayores de 70 años y sobre todo los jóvenes que vienen de viaje, que va dirigido a todos ellos, que por favor tengan un poco de aislamiento, al menos de 72 horas en domicilio, como se ha propugnado en el Consejo Interterritorial de ayer. Un mensaje que llega, además, después del anuncio del cierre de pubs y discotecas, así como de una serie de recomendaciones al resto de establecimientos hosteleros, con el fin de evitar, en la medida de lo posible, la transmisión del coronavirus. Y ahora mismo hemos ya tomado la decisión del cierre de pubs, de discotecas, para este fin de semana. Lo siento, pero había que hacerlo. Había que hacerlo porque evidentemente son zonas de importante aglomeración, y teniendo en cuenta todos los viajes que se han producido desde el punto de destino aquí al punto de origen, podíamos estar jugando con fuego en ese punto. Una lucha que va especialmente dirigida, ha insistido, a que los estudiantes que lleguen de focos de contagio no se encuentren en lugares de aglomeración de personas, por lo que también se controlarán por parte de la policía local los lugares donde de forma habitual estos jóvenes hacen botellón. Ya estoy en contacto con el superintendente de la policía y el director general de Gobernación, que está aquí presente, para que esas zonas de botellón se van a controlar con la policía. Igualmente, el consejero de Sanidad ha recordado que la suspensión de la actividad escolar no implica que esto sean unas vacaciones, haciendo un llamamiento a la responsabilidad y recordando que si la gente está sana y controlada, evitaremos la expansión del coronavirus. La situación de la sanidad pública se ha convertido en una de las principales preocupaciones ante la expansión del coronavirus. Una sanidad pública que en estos días hace frente a una pandemia sin saber si los recursos con los que cuenta son suficientes para hacer frente al número de contagios que se están viviendo en las últimas horas. Mientras que en Madrid ya se habla de la necesidad de triplicar el número de camas de UCI en nuestra ciudad, el mismo supera por poco la docena, contando tanto las de la UCI como las de la sala de reanimación. Una de las principales preocupaciones ante la expansión del coronavirus en nuestro país es la capacidad de la sanidad pública para hacer frente a la misma. Una sanidad pública que se vio claramente mermada durante los años de la crisis y que ahora debe hacer frente a una pandemia global con los recursos disponibles. Desde Italia, país que se ha convertido en el flash forward en el que nos miramos, los profesionales sanitarios advierten del colapso que vive su sistema sanitario, con la mayor parte de las camas de las unidades de cuidados intensivos ocupadas y el miedo a tener que elegir, en caso de que los contagios sigan creciendo, sobre a qué pacientes atender. De vuelta a nuestro país, en Madrid se plantea ya la necesidad de triplicar el número de camas de las unidades de cuidados intensivos ante el crecimiento en el número de contagios y de pacientes en estado crítico. Todos estos precedentes siembran también la preocupación en nuestra ciudad, especialmente sobre la capacidad del hospital universitario para hacer frente a unos contagios que por el momento no se han producido, pero que más pronto o más tarde, según indican las autoridades sanitarias, acabarán llegando. Así las cosas, se convierte en un dato fundamental el del número de camas de UCI con las que se cuenta en el hospital universitario, un dato que desde Ingesa se determinaba no desvelar este medio, pero que fuentes sindicales cifran entre 8 y 9, señalando que a las mismas se podrían sumar otras 5, las que se encuentran en la sala de reanimación, es decir, a la que se trasladan los pacientes que salen de las diferentes operaciones. En total serían entre 12 y 14 las camas disponibles con respiradores, es decir, las que estarían disponibles para atender a los pacientes críticos en caso de que el coronavirus se extendiera en Ceuta para una población de más de 85.000 habitantes. Unas camas que, de llegarse al límite, estarían ocupadas al 100% por pacientes con esta dolencia y dejarían de estar disponibles para otras patologías graves o sucesos que pudieran producirse en la ciudad, como accidentes de tráfico o de cualquier otro tipo que requirieran el traslado a la UCI de las personas afectadas. En lo que se refiere al personal, explican las mismas fuentes, sería un problema menor que el del número de camas, ya que gracias a las contrataciones que se producen con motivo de los periodos vacacionales, existen
profesionales con experiencia que hoy por hoy no se encuentran dentro del circuito laboral. En cualquier caso, advierten estas fuentes sindicales, el hecho de que otras autonomías se estén adelantando en la contratación sí que puede suponer un contratiempo. Desde Ingesa, entre tanto, se repite como si de un mantra se tratara que existe un plan de contingencia en el hospital que permitiría resolver cualquier problema que el coronavirus pudiera acarrear. Un plan muy potente con el que la ciudadanía puede estar tranquila, aseguran. El número elevado de casos, han explicado, también se contempla en el plan de contingencia. Respecto a las camas de UCI, aseguran que hay suficientes y que se podrían llegar a duplicar. Y la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, ha defendido este mediodía en rueda de prensa que el Hospital Universitario de Ceuta se encuentra perfectamente preparado para hacer frente a posibles casos de coronavirus. Mateos ha afirmado que la frontera con Marruecos no se va a abrir, por lo que recomienda a las personas de uno y otro lado atrapadas que vuelvan a sus domicilios, y ha insistido en que la suspensión de las clases no equivale a vacaciones. Salvadora Mateos, delegada del Gobierno, y Javier Martínez Alonso, director provincial de Educación, han comparecido en la mañana de este viernes en rueda de prensa para insistir en que el cierre educativo no equivale a vacaciones. La delegada insta a la ciudadanía en general y a los alumnos de los centros educativos en particular a que permanezcan en sus domicilios como único modo de evitar el contagio y la propagación de este virus. De nada servirá la adopción de esta medida extraordinaria que ya se ha ido adoptando en el resto de las autonomías sin la imprescindible colaboración ciudadana. Mateos también ha señalado que el hospital está perfectamente preparado para hacer frente a una posible sucesión de casos de coronavirus en Ceuta, pese a que solo haya 12 camas en la unidad de cuidados intensivos. El clínico ceutí está equipado, dijo la representante del Ejecutivo Central en nuestra ciudad. El hospital está totalmente preparado para esta crisis que se nos avecina. Quiero tranquilizar a toda la población. Respecto a la situación de las personas marroquíes que tratan de cruzar al país vecino y los ciudadanos españoles que se van a la inversa, no hay previsión de que Marruecos vaya a abrir la frontera, por lo que pide a estas personas que regresen a sus domicilios. A pesar del llamamiento que se le hizo a las navieras para que no expendieran billetes a marroquíes, a sabienda de que la frontera estaba cerrada desde las 6 de la mañana. Lo han hecho y ahora nos encontramos aquí con un número de marroquíes que la frontera no les va a dar paso. Por su parte, Martínez señaló que la suspensión de las clases llegará hasta el inicio de las vacaciones, por lo que no habrá avances en las materias, aunque ha recomendado a los padres que los niños repasen sus lecciones. A repasar sus lecciones, a hacer actividades que se hacían en el colegio, y por lo tanto no es un periodo vacacional. El director provincial también ha confirmado que habrá clases telemáticas, pero solo para los profesores y alumnos de segundo de bachillerato, dado que estos últimos se tienen que enfrentar a las pruebas de acceso a la universidad. Varios marroquíes a los que no dio tiempo a embarcar hacia Tánger o Ceuta en los últimos barcos de ayer se han quedado atrapados en nuestra ciudad tratando de cruzar la frontera pese al cierre decretado por Marruecos. Una situación que no parece que vaya a ser reversible. Sin embargo, se ha habilitado el regreso para españoles residentes en el país vecino. El cierre fronterizo ha sorprendido a muchas personas tratando de cruzar el Tarajal en uno u otro sentido, españoles atrapados en Marruecos y marroquíes en nuestro país. De hecho, a primera hora de la mañana, un grupo de 13 se concentraba en la delegación del Gobierno. La determinación que tomaron fue la de abandonar Plaza de los Reyes y dirigirse a la frontera. Sin querer hacer ningún tipo de declaraciones, señalaron que las noticias del cierre les sorprendieron tratando de llegar al puerto de Algeciras para enlazar con Tánger o Ceuta, posibilidad cancelada oficialmente por el Gobierno del vecino país. Sin embargo, a muchos no les ha sido posible, por lo que pedían que la frontera se abriese para hacer algún tipo de excepciones. Pese a que desde el primer momento se ha señalado que la frontera estaba cerrada, de hecho la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, ha explicado que esta es una medida que llega como consecuencia del primer paso dado por Marruecos a Ceuta. Han seguido llegando personas con intención de entrar en el vecino país. La recomendación es que se den media vuelta y vuelvan a sus lugares de origen. A última hora de la mañana, ya resulta de una resolución de la Secretaría de Estado de Exteriores, españoles retenidos en Marruecos sí comenzaban a regresar a nuestra ciudad. Y la pandemia del coronavirus se ha dejado notar en los supermercados de nuestra ciudad, pese a que desde las grandes superficies o la propia delegación del Gobierno se garantiza el suministro. Decenas de personas han hecho cola desde primera hora de la mañana en estos establecimientos para adquirir víveres y algunos productos como papel higiénico o material de limpieza.
El suministro está garantizado, en eso insisten tanto la delegación del gobierno como las grandes superficies comerciales, pero el público ceutí ha hecho cola en varios establecimientos para llevarse todo tipo de alimentos no perecederos o elementos de higiene como papel higiénico y similares. Se han producido importantes colas en algunos de estos lugares. Desde uno de los supermercados más concurridos, Mercadona, se pide a la población que venga de manera normal. El suministro está garantizado tanto en este establecimiento como en otros, nos dicen. Puede que en algún momento haya estanterías vacías, pero no porque no haya material, sino porque hay que reponerlo. Tanto en la noche del jueves, a través de comunicado de prensa, como en su comparecencia cuasi telemática de este viernes, Salvador Mateos garantizaba dicho suministro no solo alimentario, sino también de productos básicos. Pese a ello, los supermercados presentaban escenas casi de desabastecimiento que también se han repetido en el mercado central. Pues nosotros nos vamos ya, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles en las redes sociales Facebook y Twitter, en nuestros podcasts y, como no, aquí en www.ceutatv.com. Disfruten del fin de semana, eso sí, desde sus hogares, y sigan las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Adiós.